Amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos aquí para enseñarle completamente las horas de reproducción que la persona, muchos fans de YouTube me están preguntando, Macken, ¿cómo puedo buscar las horas de reproducción de mi canal de YouTube? Hoy traigo este video que va a ser muy útil a las personas que están preguntando, que quieren buscar completamente información vía el contenido de la reproducción de su sola, de su canal en el celular. Porque mucha gente, tú sabes que en el patrón de una computadora se le ve todo cuando tú entras en YouTube Studio, ahí se te muestra todo. Aquí en el teléfono, a veces se da un poquito brega para enseñar, para que la persona pueda encontrar completamente sus horas de producción en el celular. Aquí tenemos, por ejemplo, 5.000. Usted sabe los requisitos de YouTube que están pidiendo para que usted pueda llegar a lograr a monetizar con los requisitos de YouTube. Serán 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción. Por eso muchas personas necesitan saber cuántas horas de reproducción que tienen y cuántos suscriptores que tienen también. Ahora, hoy traigo este video que va a explicar completamente cómo buscar las horas de reproducción y cómo ver todo de estadística de YouTube Studio. Vamos a verlo. Lo primero te pido es suscribirse a este canal TechMacken, por favor, porque estamos muy agradecidos con las personas que son suscritos a nuestro canal de YouTube que se llama TechMacken. Solamente usted escribe TechMacken, usted va a encontrar el canal famoso TechMacken. Un canal muy bueno que explica la realidad, la formación e información reales vía la plataforma de YouTube TechMacken. Comparte este video, dale para allá. Vamos a empezar a ver cómo entrar a ver la estadística de YouTube para saber las horas en mi celular. Lo primero, vamos a entrar en la pantalla de inicio del celular y luego vamos a presionar el botón de las aplicaciones para que vean todas las aplicaciones, para que podamos buscar una aplicación se llama en el patrón que se llama Play Store. Ahora, lo primero tiene que iniciar sesión. Ante todo, tiene que iniciar sesión en tu celular para que la sesión, el correo electrónico de tu canal de YouTube, por ejemplo, yo digo techmacken@gmail.com, que es mi correo electrónico de mi canal de YouTube. Entonces te pido por favor de agregar, sino de iniciar sesión en tu celular. Lo primero, vamos a buscar Apple Store. Ahí hay una aplicación que se llama, después tú terminas de iniciar sesión en tu canal, de tu canal a tu celular. Ahora vamos a buscar una aplicación que se llama Play Store. Ese Play Store va a no llevar a Play Store. De ahí vamos a buscar completamente una aplicación que se llama YouTube Studio. Si nosotros queremos entrar de este lado del canal, por ejemplo, ese logo de este celular que está aquí, es el logo de TechMacken. Entonces ahora vamos a buscar lo que dice, vamos a escribir lo que dice YouTube Studio, ¿ok? Vamos a escribir YouTube, ok, ahí aparece YouTube Studio. Vamos a coger YouTube Studio. Entonces, cuando termine de coger YouTube Studio, ya yo tengo la aplicación instalada en mi celular. No se va a permitir completamente de bajar de nuevo, pero yo ya tengo. Ustedes tienen que coger la aplicación y bajar la aplicación para que usted pueda completamente lograr a YouTube Studio. Ok, ahora como yo tengo la aplicación abierta, solamente yo la voy a nada más abrir. Ok, yo la voy a darle a abrir a la aplicación. Después usted la tiene en el celular, tú le das a abrir la aplicación de YouTube Studio. Ahora ya me va a llegar. Ahora dice TechMacken tiene 698 suscriptores, por ejemplo, y acá tiene, por ejemplo, por los últimos 28 días, tiene 4.400 vistas de visita. Ahora tiempo de reproducción, hola, yo tengo 149.2. El cambio en el recuento de suscriptores 28, ok. Por ejemplo, último video que yo sube, esto. Ahora, si yo necesito ver completamente la hora, que es la pregunta del cliente, del fan de YouTube,
que cuántas horas que tengo. Ahora vamos rápidamente a buscar las horas de la reproducción de tu canal, de mi canal, de cualquier lugar. Entonces vamos. Ahora mira por parte de abajo donde dice panel, contenido, analítica, entonces comentario y lista de reproducción. Ahora vamos a lo que dice analítica. Ok, ahora ok, cuando entramos acá se va a dar un menú arriba, lo que dice resumen, alcance, participación, público. Ya aquí, lo que dice acá completamente, tu canal recibió 4.465 visitas en los últimos días. Ahora, lo que necesito de verdad es la hora. Ahora, vamos a ver lo primero, la hora. Vamos a lo que dice participación, ¿ok? En participación. Luego, vamos a presionar, por ejemplo, por este mes, yo tengo 149 horas que producen porque yo casi no subo video hace 3 meses. Por eso ya el canal solamente produce poca hora. Vamos a presionar lo que dice 149, presionarlo para que pueda subir. Ahí vamos a ver todas las horas de producción de tu canal por último tiempo que desde tú empezaste hasta el día de hoy. Ahora vamos a lo que dice últimos 28 días. No es el que tú necesitas, por lo que necesito es completamente cuántas horas que tengo, cuántas horas que me falta para completar las 4.000 horas de reproducción. Ahora vamos a darle acá y luego aquí dice último 24 horas, 90 días, 365 días. Ahora yo necesito el total global. Coge lo que dice desde el principio, ¿ok? Desde el principio. Ahora, eso significa cuando tú empezaste, desde el día mismo, tú empezaste el canal hasta el día de hoy. Por el total, el TikTok ahora tiene 3.448 horas de reproducción. Ahora, lo que falta, TikTok son 400 y pico de horas de reproducción para completar las 4.000 horas que YouTube se está pidiendo de los 3 requisitos que está poniendo ahora. Eran 2 requisitos, ahora hasta 4 requisitos, porque tiene que tener solo falta como de ley de la comunidad para que usted no falta de respeto en tu video, vaina de violencia, para evitar que monetizar tu canal. No te olvides, TikTok es tu canal de YouTube, comparte este video siempre y para siempre. Por última vez vamos a enseñar otra cosa. Si usted quiere saber también dónde ve la gente tu video, ahora vamos a ver acá, vamos a darle la flecha para acá, para atrás. Vamos a lo que dice público, ¿ok? Tú vas a público, hay por ejemplo 33 gente por la hora que están viendo el video. Horario en que tu usuario ingresa a YouTube, no se explica. Ahora las personas que están viendo el video son gente de 18 a 24 años, 25 a 34, 35 a 44 y 45 a 54. Ahora, género, vamos a ver 72%, masculino 72%, femenino 27%. Ahora, geográfica, principales. Entonces, por último día, porque cada vez diferente, hay un país que sube más, que baja más, hay menos países, hay más países. Ahora, lo tengo en México, ese canal de tema es más fuerte en México, en República Dominicana, Argentina, y Colombia y Venezuela. Gracias a todos y a todas. Dale, comparte este video. TikTok es tu canal de YouTube siempre y para siempre. Comparte y dejen tus comentarios. Gracias.